funciona. Y si tenés chance, te quedas al final y te ayudamos con eso, amiga. En el pa. Todo meco, sí o no, No, hombre, sí, démosle. pinche vato. Vaya, démosle entonces. Vaya, lo que vamos a ver hoy sería consultas. Vamos a ver consultas básicas y joins. Eso es lo que tenemos preparado para el día de hoy. No es así la gran, eh, o sea, la gran cantidad de consultas y contenidos. Son nada más las más comunes para que ustedes se vayan familiarizando con el trabajo que se hace. Ahora, ¿qué es una consulta? Una consulta es una retroalimentación que nos da la base de datos de nuestros datos, valga la redundancia, dependiendo de parámetros o un script que se ejecuta. Ahora, el script sabemos que es los comandos que nosotros le ponemos al SQL, o sea, al archivo donde nosotros escribimos. ¿Cómo se hace una consulta y cuál es su sintaxis? Lo ideal, por buenas prácticas siempre, es primero poner en comentarios. Los comentarios son estos guioncitos, y para la gente que no sabe de programación, los comentarios son las cosas que no se toman en cuenta a la hora de ejecutar. Entonces aquí en comentario voy a poner qué hace la consulta. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer una consulta para mostrar todos los autores que tenemos registrados. Entonces, hay dos cosas importantes: el select y el from, y siempre los vamos a poner así. O sea, siempre las consultas siempre las vamos a hacer exactamente en este orden. Primero vamos a poner select, después vamos a poner from, después vamos a ver desde dónde queremos los datos, y después vamos a ver qué datos queremos, para que eso tenga un orden, no tanto de escritura, sino que un orden de comprensibilidad. Ahora, yo quiero seleccionar las cosas desde autor, entonces aquí en el from pongo la fuente de datos, es decir, desde dónde lo voy a estar obteniendo. Y en el select lo que yo voy a poner serían las columnas que yo quiero ver. Entonces, si yo quiero ver todas las columnas, lo que se hace es poner un asterisco. Y finalizo con un punto y coma. Select todo from autor. Ejecuto la consulta y aquí me demuestra todos los datos que yo tengo en la tabla autor. Y como le puse el asterisco, me muestra todas las columnas: ID autor, autor y ID recurso. Esa sería la primera consulta y la consulta más básica de todas: mostrar todos los datos que hay en una columna. Pero no necesariamente yo me voy a ver en la obligación o en el deseo de querer mostrar todas las columnas que hay en una tabla. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una consulta para mostrar el nombre y horario de las bibliotecas. Entonces, como siempre, el orden select y from. Ahora, el from va a ser biblioteca, y el select hoy ya no va a ser todo, porque yo no quiero todo. Yo quiero nombre y quiero horario. Punto y coma. Ejecuto la consulta y veo aquí que tengo el nombre de todas las bibliotecas y todos sus horarios. Es decir, que solamente estoy mostrando las dos consultas. Porque pone el ID dos veces, o sea, pone el propio de la tabla. Acuérdate que en esa tabla autor se encuentran esas tres columnas, entonces con el asterisco lo que es decirle que te muestre todas las columnas de la tabla. Uh-huh. O sea, es porque así la creamos. Si te vas a ver aquí en tables, Ah, autor, columns, y en columnas está ID autor, autor y ID recurso. Entonces por eso te las muestra todas, porque eso es lo que contiene la tabla. ujú. Vale, démosle hoy. No le vamos a dar a mostrar el nombre y horario de las bibliotecas, sino que probemos con alguna otra tabla. ¿Sí yo? Vale, la tabla colección. Si yo veo ahorita que tiene colección, select todo from colección. Te falta el from. Chat. Veo que tiene el ID colección, multa, préstamo, ID biblioteca y nombre. Entonces yo lo único que quiero ver es el ID de la biblioteca y el nombre. Entonces aquí voy a poner from colección, ID, biblioteca y nombre. Selecciono esto, lo ejecuto
Y aquí tengo el ID de la biblioteca a la cual pertenece a la colección y su nombre. Ahora, estas consultas obviamente no son consultas eh, apegadas a la realidad, en el sentido de que en tu trabajo te vayan a decir, vaya a hacer una consulta para mostrar el ID de la biblioteca y el nombre. No, obviamente son consultas más elaboradas, pero para empezar a entender los conceptos es necesario eh, ir desde lo más básico, ¿verdad? Vamos a borrar esa aquí y vamos a ir con la siguiente. Ahora, vamos a ver un poquito de los operadores con los cuales yo puedo hacer las distintas consultas. Y, por ejemplo, vamos a mostrar todas las bibliotecas que inicien con vocal, o sea, que su nombre inicie con vocal. Entonces voy a poner select from, y aquí en el from sabemos que va a ser biblioteca. En el select voy a poner que se muestre su nombre, su horario y solamente su nombre y su horario. Y ahora, si se fijan, necesito yo un condicional, es decir, que aquí solo se van a mostrar las que inicien con vocal, no las voy a mostrar todas. Y aquí esto no depende de las columnas, sino que depende de las filas, es decir, que es algo propiamente de los datos. Entonces, lo que se pone es un where. Y ese where lo que está esperando aquí es una expresión booleana, es decir, algo que me devuelva a mí verdadero o falso. ¿Cómo puedo hacer para verificar que el nombre inicie con vocal? ¿Cómo se les ocurre a ustedes, bueno, la gente que ha programado, hacerlo? Con like. Where, o sea, el where ya lo pusimos. Ajá. Like, a, e, u, net. Revisar el primer carácter. Eso está técnicamente correcto, pero le faltaría. Ajá, y se tiene que usar el símbolo de porcentaje. Aquí lo que vamos a hacer es poner que nombre tiene que ser como, es decir, like, y aquí le vamos a poner un patrón, el patrón que se tiene que reconocer. Vale. ¿Cómo puedo hacer yo para agrupar distintos elementos? Los pongo entre corchetes, después pongo los elementos que quiero agrupar. Yo quiero A, E, I, O, U, es decir, que yo quiero encontrar cualquiera de estas, y si yo le pongo solamente esto aquí, entonces solo me va a verificar que exista la vocal, o sea, por ejemplo, solo me va a mostrar la biblioteca que literalmente se llamará A, E, I, o en todo caso, U. Pero yo quiero que este patrón se encuentre en alguna posición de la cadena, o sea, de todo el nombre. Si yo quiero que se encuentre al principio, le pongo un símbolo de porcentaje al final. Si yo quiero que se encuentre al final, le pongo un símbolo de porcentaje al inicio. Si yo quiero que se encuentre en medio, entonces le pongo al inicio y al final. Aquí en todo caso, como nos dice que inicie con vocal, se lo pongo al principio, ejecuto la consulta y aquí solamente voy a tener universidades que se estén mostrando con vocales. Esa sería la consulta prácticamente. Ahora, ¿qué pasa si a mí me dicen hoy no mostres todas las que inicien con vocal, sino que mejor mostrarme todas las que terminen con vocal? Lo único que hago es cambiar la posición del, del porcentaje, vuelvo a ejecutar y aquí al final está la A, E, I, O, E, A, E y así sucesivamente. O sea, todas son vocales con las que terminan. Vale, chivo. Entonces ahorita vemos cómo encontrar un elemento al principio o al final. Pero, ¿y si a mí me dicen, mira, en vez de encontrarte al principio o al final, encontrate algo en medio? Por ejemplo, mostrar todas las bibliotecas que contengan college en el nombre. Ahora lo vamos a buscar así porque en donde generamos te sale con H, pues lo hiciste mal. No, probablemente en el último te salga con H, porque acuérdate que si empieza con H, eso está bien, siempre y cuando el nombre termine con una vocal. Ah, En la última consulta no importa cómo comienza, porque si te fijas en los resultados empiezan con C, con L y todo, pero la condición se cumple porque sí terminan con una vocal. Ahora, si te sale con un H al final, ahí sí hay un error. no puedo insertar los elementos que llevan fecha. Eso debe ser por el formato con el cual estás trabajando SQL. Tendrías que cambiar, o cambias la fecha o cambias el formato de SQL Server, pero eso lo vemos al final si querés porque es algo ya un poquito más complicado. Vaya.
Pues sí, lo que le está diciendo que vamos a buscar que tenga college en el nombre, aunque sea nombre de biblioteca, porque donde estábamos generando los datos no había generar nombres de biblioteca, obviamente. Entonces generamos nombres de universidades. Por eso es que si ustedes ven, está universidad no sé qué, no sé cuánto, college algo. Pero como en realidad no es relevante en sí el nombre que tengan, solo que tenga medio sentido. Por eso está así. Vale, entonces vamos a hacer select from y where. Ahora, en el from vamos a poner biblioteca. En el select voy a poner nombre y horario. Y ahora en el where voy a poner where nombre, like. Y aquí lo que vamos a poner es porcentaje, college, porcentaje. Es decir, que lo contenga en alguna parte del nombre. No me importa si al principio, no me importa si al final, no me importa si en medio, solamente que lo contenga. Entonces vamos a ver aquí, college, 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 todas tienen eso en alguna parte del nombre. Y así puedo ver yo comparaciones de los caracteres. Para eso que me sirve a mí el operador like. Vale, veamos otro ejemplito antes de continuar. Por ejemplo, vamos a mostrar todas las bibliotecas que abran a las 9 a.m. Voy a poner select, nombre y horario, from y el where. Ahora, el from sería biblioteca, porque ahí es la tabla donde están contenidos los datos. Y ahora en el where voy a poner horario, like, y cómo pondrían ustedes aquí el patrón para que se muestre correctamente. Eh, mm, Nel. A ver, ¿alguien más? Select nombre, horario from biblioteca, where, horario, like, 9 a.m. Eso mero. 9, la M, aquí hay una separación y el porcentaje se lo pongo al final porque la coincidencia yo la quiero al inicio. Selecciono aquí y todas estas bibliotecas abren a las 9 a.m. Muy bien, Chanique. Vale, entonces, antes de continuar, ¿hay alguna pregunta con el operador like? O sea, algo que no haya quedado muy claro, que quieran que repitamos. Más que nada es de tener cuidado con el porcentaje de, o sea, en qué posición, si yo lo voy a poner al inicio, si lo voy a poner al final, ¿no? Si no, continuamos. Démosle, güey. Nel. Vaya. Uy. Chicos, sigamos entonces. Ahora vamos a ver ya un poquito vamos a combinar tablas, no solamente voy a estar consultando sobre una sola tabla, y eso lo vamos a hacer, por ejemplo, con una consulta que nos diga a nosotros, no, vaya, antes de involucrar más de una tabla, veamos consultas que tengan que ver con operaciones matemáticas, por ejemplo, valores calculados. Antes de hacer eso, voy a mostrar una consulta para mostrar el precio a pagar por la penalización de cada colección. Prácticamente yo lo que necesito ver es la multa. Y también vamos a poner precio. Va. Vamos a ver también algo que se llama alias. Yo tengo aquí select from y aquí voy a poner colección, pero colección es muy largo, entonces voy a poner col. Ahora, col es un alias. Ahorita, cuando solamente estemos ejecutando las consultas sobre una tabla, no vamos a ver la utilidad.
Pero cuando ya estemos consultando sobre más de una tabla, sí vamos a ver para qué es eso. Entonces, ahorita yo quiero el nombre, entonces voy a poner col.nombre, col.multa. O sea, de esa manera es con la cual trabajo el alias. Pongo primero alias, después punto y nombre de columna. Vaya, ahorita solamente ejecuto esto y aquí tengo todos los precios, todos los valores de las multas y el nombre de la colección, ¿va? O sea, cuánto se paga por cada una. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Supongamos que nosotros nos dicen, vaya, el día de hoy todos los precios de las multas van a tener un descuento. Es decir, si alguien iba a pagar 9.43, le vas a aplicar el 15% de descuento y eso es lo que te va a cancelar. Ahora, muéstrame a mí cuánto debería cobrar por cada uno. Entonces, prácticamente nos estás diciendo que mostremos el precio a pagar por penalización, suponiendo un 15% de descuento. Ahora, yo no tengo aquí ninguna columna para poder almacenar esos valores. Entonces lo que se puede hacer es una columna temporal que solamente exista en la consulta. No se va a crear en la base de datos, no se crea en la tabla y no existe en ningún lugar que no sea en la ejecución de esa consulta. ¿Y eso cómo se hace? Siempre voy a poner select, voy a poner from y aquí también le voy a poner colección call. Ahora, yo quiero mostrar el call.nombre, es decir, el nombre de la colección, y quiero mostrar ahora una operación. Para mostrar esa operación la voy a poner siempre dentro de paréntesis. Yo quiero que la multa se multiplique por 0.85 para calcular ese porcentaje. Ahora, si yo ejecuto la consulta, veo que aquí tengo ahora el nombre y tengo la multa con valores decimales y me dice aquí que no tiene nombre de columna. ¿Por qué no tiene nombre? Primero, porque no existe en la tabla y segundo, porque yo no le he asignado un alias. Yo le puedo asignar alias a las columnas también. Por ejemplo, esta columna no quiero que se me muestre aquí como no column name, sino que yo quiero que se me muestre como, por ejemplo, multa con descuento. Entonces lo que hago es que le voy a poner as, o sea, como, y entre comillas le voy a poner el alias que va a tener. Y esto va a ser multa con descuento. Si yo vuelvo a ejecutar esa consulta, entonces aquí hoy ya no me va a decir sin nombre, sino que me va a poner el nombre que yo le asigné aquí en el alias. Igual, por ejemplo, si yo aquí en vez de el nombre que tiene la columna, le quisiera poner as nombre de colección, entonces le puedo poner un alias, reejecuto y aquí me va a decir hoy nombre de la colección. De esta manera yo puedo usar valores calculados. Ahora, puede ser que yo no le quiera descontar, sino que le quiero aumentar el 15%, entonces lo multiplico por 1.15. Esto ya son más operaciones matemáticas que otra cosa, pero también podemos ver algo. A mí esto no me dice cuánto le voy a cobrar a la persona, 8.015.500 no es una cantidad monetaria real. Entonces lo que yo puedo hacer es formatear la manera en la que a mí se me va a mostrar este valor y cómo puedo aplicarlo en formato. Voy a poner select el from también y aquí voy a poner que quiero las cosas desde colección con alias call, quiero mostrar el nombre, que se me muestre como sea, pero aquí yo lo que quiero hacer es formatear. Entonces voy a poner format y entre paréntesis voy a poner lo que sea que vaya a formatear. Ahora yo voy a formatear el redondeo, entonces voy a poner la función de round y dentro del round voy a poner qué es lo que voy a redondear. Entonces voy a redondear la multa, col.multa por 0.85 y después le voy a poner a cuántos decimales. Yo lo quiero formatear a 2 decimales. Y lo último que está esperando el format aquí es una cadena de comando de qué es lo que yo le voy a hacer. Ahora, N2 lo que significa nada más es que va a tener 2 cifras decimales. Esto es algo que ni siquiera se aprende prácticamente. Si yo quiero formatear y no sé cuál es el formato que le voy a poner, me voy a buscar a Inter o a la documentación de SQL Server y ahí voy a encontrar ya todo, no se preocupen. Solo le voy a poner aquí un alias a precio. Ejecuto esto y hoy puedo ver que tengo aquí los datos formateados a 2 decimales. Voy a tener la lupa lista porque no sé ni madre. Tengo ya el precio con 2 decimales, todo puestito con
dos decimales. Y de esa manera es como se puede formatear el elemento. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta con lo que acabamos de ver ahorita? Y si no hay, también avisen para no estar esperando ahí que responda alguien. Precio. Muy... Vaya, otra cosa que puedo hacer sobre esto mismo es que, vaya, esto sí es un precio, pero aquí solo 802, 1978, 483 y tal cosa. Está bien, pero lo podría poner mejor. Funcionaría igual sin el format. No, porque lo que va a hacer es redondearte a dos decimales, pero te toma cifras significativas. Si vos le quitas el format, sería quitarle esto y quitarle esto de aquí. Sí. Si te fijas, te va a dejar 8.02 y no sé cuánto, hasta el máximo que toma el valor de money, porque lo que está haciendo nada más es redondearte a esa cifra decimal, pero todos los demás siguen siendo cifras significativas para un valor de money. Entonces no es lo ideal dejarlo así nada más, tenés que dejarlo formateado. Vaya. Retomando lo que les iba a decir, es que, vaya, chivo, se ve bien, va 802 y todo eso, pero se vería mejor si yo le puedo poner el signo de dólar. Entonces existe otra función propia que se llama concat. Aquí voy a poner concat y lo que me está esperando es la primera expresión, la segunda expresión y tal cosa. Entonces aquí le voy a poner que primero quiero que se me muestre signo de dólar, espacio, y después el valor formateado. Ejecuto esta consulta y hoy aquí tengo aquí tengo ya signo de dólar y el precio. Y esto aplicado para todos los valores que hay en la consulta. Precio. Bueno, ¿alguna pregunta con concat o con format o con round o alguna otra? A ver, raza. Precio. Pues todo bien. Muy... Todo bien. Chivo, démosle entonces. Involucremos hoy más columnas. Bueno, voy a comentar esto porque le voy a pasar la consulta después si quieren repasar o alguna onda. Aquí sería mostrar el precio con 15% de descuento formateado a dos decimales. Simón Hamul. Vale. Entonces, hoy lo que voy a hacer es involucrar más de una columna en más de una tabla, perdón, en la consulta. ¿Y cómo puedo hacer yo eso? Veamos, por ejemplo, si a nosotros nos dicen que queremos mostrar todas las reservas realizadas con los datos del socio. Entonces, ahorita me están hablando de reserva y me están hablando de socio. ¿Va? Desde ahí yo veo que son dos tablas. Entonces voy a hacer select from y voy a tener también el where. Ya vamos a ver por qué. Ahora, en el from siempre voy a empezar con el from y voy a poner de dónde vienen mis datos. Mis datos vienen desde reserva y le voy a poner un alias R, coma, socio y le voy a poner un alias S. Ahora, ¿eso por qué es? Porque siempre que yo voy a involucrar más de una tabla, yo me veo en la obligación de poner nombre de tabla, punto, nombre de columna. Supongamos que yo no pongo el alias, sino que yo lo pongo solo así. Yo aquí tendría que poner reserva, punto, ID reserva, reserva, punto, fecha reserva, reserva, punto, tal cosa. O sea, ¿se entiende?
En cambio, si yo pongo el alias, siempre me veo obligado a hacer eso, no me escapo, pero lo puedo hacer con algo más corto, R. ID reserva, R. fecha reserva, R. hora reserva y S. nombre. ¿Por qué? Porque yo quiero el ID de la reserva, la fecha de la reserva, la hora de la reserva y el nombre del socio que reservó. Vale, muy bien. Entonces, si yo ejecuto esta consulta así nada más, voy a ver que esto va a tener, miren cuántos ID1, ID2, ID3, ID4, 5. O sea, si yo me voy a ver hasta abajo, me dice a mí supuestamente que aquí hay 6.000 datos en la consulta. Pero eso no es algo posible, porque si yo me voy a ver solamente lo que hay en reserva nada más hay insertados 60 datos. ¿Cómo es posible que a mí me diga que hay 6.000 si solamente hay 60? Eso es porque hay que agrupar, o mejor dicho, hay que igualar siempre las referencias de la llave foránea. Para eso es que existen y ahorita vamos a ver su utilidad. Yo sé que en la tabla de reserva tengo como llave foránea el ID del socio y esa llave foránea está haciendo referencia a la PK de socio. Entonces siempre voy a poner donde, o sea, where r.id socio va a ser igual a s.id socio. Esto para decirle que todos los ID socios 1 corresponden a todos los unos que yo encuentre en esta tabla y no me los va a estar duplicando, triplicando, sextuplicando, lo que sea, sino que me los va a tomar como valores atómicos, que son valores juntos. Yo vuelvo a ejecutar aquí y voy a ver que hoy yo tengo nada más 60 elementos y está correcto que hayan 60 elementos porque solamente hay 60 reservas. Ya fue lo que demostramos. Si vemos aquí en la consulta, tengo el ID de la reserva, la fecha de la reserva, la hora de la reserva y el nombre de quien hizo la reserva, es decir, el nombre del socio. Y eso para todos los valores aplicables del dominio de la consulta, ¿verdad? Chivo, ¿hay alguna preguntita con esto que acabamos de ver ahorita? ¿Con esto de acá? Me salen 59. Híjole, te mamaste, güey. Probablemente no insertaste todo lo de reserva. ¿Hay alguna preguntita, raza? Jefe. Vale, continuemos. Si vemos aquí, todos estos valores de las reservas están ordenados por ID. ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y las fechas están a lo loco. ¿Qué pasa si a mí me dicen, vaya, mostrame todos esos datos? Todo bien, pero yo los quiero ordenados por la fecha, no por el ID. Ordenados por fecha. Entonces yo aquí lo que puedo agregarle es otra cláusula que se llama order by. Y el order by lo que está esperando es el nombre de la columna y el tipo de ordenamiento. Aquí yo quiero que se ordene por la fecha de reserva y le voy a poner desc si yo quiero que sea un ordenamiento descendente, o le pongo ask si yo quiero que sea un ordenamiento ascendente. Yo le pongo desc, ejecuto esto de acá y voy a ver que primero me va a dar la fecha más vieja y después la fecha más reciente, perdón, y después me va a dar la fecha más vieja. Por ejemplo, aquí la última está el 20 de mayo, el 10 de mayo, y aquí está el 30 de diciembre. Si yo hoy le cambio, que ya no sea desc, sino que sea ask, vuelvo a ejecutar y hoy aquí me da primero el histórico más viejo y después me da el histórico más reciente. De esa manera es como se están ordenando. Y se están ordenando por la fecha, no se están ordenando por la hora. Yo también podría meterle otro order by, pero quedémonos con eso ahorita. Solo sería ponerle otro order by ahí prácticamente. Vaya, muy bien. Entonces, hoy que ya tenemos hoy que ya tenemos el mostrar todas las reservas realizadas con los datos del socio y ya las ordenamos, veamos otra consulta básica que te involucre dos tablas. Por ejemplo, mostrar todos los teléfonos de las bibliotecas.
lo que yo voy a hacer es siempre select from y where. Ahora, en el from voy a estar trabajando desde biblioteca, B, teléfono, T, y aquí voy a poner en el select eh, el nombre de la biblioteca y el teléfono. T, T punto teléfono. Y en el where tengo que involucrar la llave primaria de la tabla con la llave secundaria o la llave foránea de la otra tabla. Aquí involucro esto, lo ejecuto y puedo ver el teléfono de cada una de las universidades. Creo que no se van a repetir porque creo que todas le pusimos solo un teléfono. Así es. Ajá. Suponiendo que hubiera una universidad que tiene más de un teléfono, entonces aquí nos dijera Universidad de Catania, un teléfono, Universidad de Catania, otro teléfono. Porque las llaves foráneas son distintas, entonces son valores distintos. Y de esa manera se pueden involucrar. Veamos, mostremos todos los autores de cada recurso. Aquí igual solamente se va a mostrar uno porque solo metimos que cada recurso lo escribía un autor. Va, select from where. Espérense. Where. Vale, pues sí. From autor a recurso R. Voy a mostrar R punto título y A punto autor. Y aquí voy a involucrar A punto ID recurso igual a R punto ID recurso. Recordemos que no hay problema cuál pongo yo primero, cuál pongo después. Puedo poner RID recurso igual a A.ID recurso y son la misma cosa. Ejecuto esto de aquí y me dice aquí el título y el autor que lo ha escrito. Voy hasta abajo y todo está correcto. Entonces aquí estoy involucrando ya dos tablas. Podemos mostrar también a qué colección pertenece cada recurso. Select from y where. Puede ser que parezca bastante tedioso, pero es importante afianzar estos conceptos. Necesito involucrar a recurso y a colección. Entonces, estas dos son las que voy a poner aquí. Voy a mostrar c.nombre y le voy a poner un alias as nombre de colección y quiero ver r.título as título del recurso from recurso R colección C donde r.id colección sea igual a c.id colección. Involucro la llave foránea con la llave primaria de la otra tabla. Ejecuto esto y aquí tengo el nombre de colección y después tengo el título del recurso, ya todos los datos correctos. Y de esta manera hago la consulta. ¿Dudas? ¿Dudas, preguntas? Todo bien, se lo refresco. Confirmo. Hagamos una que involucre más de dos tablas. Por ejemplo, mostrar ¿qué? Los datos de los socios penalizados y el ejemplar que entregaron tarde. ¿Vale? Aquí siempre select from y where. Ahora díganme ustedes qué tablas necesito. Acuérdense que siempre tienen que tener a la mano el diagrama, porque Confirmo. hemos creado la base de datos y todo, pero no nos escapamos del diagrama porque es más fácil ver las relaciones así en Bueno, tablita. aprovechando eso, no sé si en SQL Server se puede. ¿Qué hacer el diagrama? Uh-huh. Mira, en database
diagrams, creo que ahí está, o se hacía. Vaya. Una característica de las que tiene SQL Server, le voy a dar zoom aquí, es que yo puedo generar el diagrama a partir de la base de datos creada. Le doy aquí clic en Sistema de Bibliotecas y en Database Diagrams y le voy a dar nuevo diagrama base de datos. Aquí me va a decir que la base de datos tiene uno o más objetos que para usar, que si necesita crearlo, yo le voy a dar que sí siempre. Y hoy aquí me va a tirar las tablas, las selecciono toditas, le voy a añadir. Va a empezar el script de generación que tiene SQL Server propiamente. Refrescar y cerrar. Y hoy tengo aquí generado mi diagrama a partir de la base de datos creada. O sea, SQL Server se encarga de hacerlo, de ordenarlo y todo eso. La cosa es que sí queda un poquito chiquito porque son un montón de tablas. Yo lo puedo reordenar a como yo quiera, yo puedo arrastrar esto para acá, esto para acá, esto para acá, pero SQL Server utiliza algoritmos de pathfinding para encontrar cuál es ¿cómo se llama? O sea, cuál es la configuración ideal para poder poner todas las tablas y todo eso. Entonces, en dado caso ustedes pierden el diagrama, tienen aquí esto de acá. Ahora, yo les estaba preguntando qué tablas necesito involucrar para verlo, el ejemplar, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, para ver cuál es el ejemplar que prestó el men y por qué lo penalizaron. Si yo veo aquí, tengo socio, penalización y ejemplar que sale aquí con una relación para acá. Entonces, esos son los datos que yo voy a usar. Necesito penalización P, ejemplar E y socio S. Vale, voy a mostrar S punto nombre, P punto, bueno, aquí sería E punto código de barra. Esos son los datos prácticamente, el nombre del socio, porque en el socio solo estamos guardando su nombre. Se mueve a ver aquí el diagrama, que es lo que tiene socio. Socio tiene ID socio, nombre y perfil, entonces solamente mostramos el nombre y el código de barra, ¿verdad? Aquí el código de barra lo puedo tomar desde la penalización o desde el ejemplar, cualquiera de los dos, porque recordemos que los vamos a involucrar en una igualación de llave foránea con llave primaria. Tengo que involucrar todas esas referencias. Entonces voy a involucrar el ID socio con penalización.id socio y, o sea, el AND nos sirve para poner otra condición que va a ser el penalización.código de barra tiene que ser igual a e.código de barra. Ejecuto la consulta y voy a ver aquí el nombre de la persona y el título que no, el ejemplar que no entregó a tiempo. Entonces ahorita estas son las penalizaciones que hay. ¿Alguna pregunta, raza? Algo que no quede muy claro, o si quieren que les repita algo. Todo bien, Grax Chanek. ¿Qué? Vaya, con consultas, con eso nos vamos a quedar por ahorita. Vamos a empezar a ver joins. Y para joins, esto se lo va a explicar el Joto de Miguel. Bueno, hola a todos. Vamos a aumentar un poquito el nivel en cuanto a... El Joto vamos, confirma. vamos a aumentar un poquito el nivel de contenido porque
llega un momento en el que nosotros, como por ejemplo, bueno, en estos últimos ejemplos de consulta que ha hecho Walter, incluimos ya de 2 tablas en adelante y es un poquito tedioso ir haciendo esas igualaciones, ¿verdad? Que ID en tal tabla sea igual al ID de la llave foránea de la otra tabla y otro ID de otra tabla sea igual a otro ID de otra tabla y así sucesivamente. Entonces vamos a ver cómo simplificar un poquito más esa consulta de manera que siempre podamos mezclar, combinar datos de diferentes tablas, ¿verdad? Dale, pasala. Entonces vamos a ver lo que son los SQL joins. ¿Qué es un SQL join? ¿O para qué nos van a servir los SQL joins? Básicamente estos se utilizan para combinar registros de diferentes tablas. Y estos registros son aquellos que tienen información en común entre las tablas. ¿A qué me refiero? Que utilizando yo estos joins, cualquier tipo de join que vayamos a aprender, voy a mostrar siempre como resultado aquella información que está en común, ¿verdad? Es decir, no se me va a mostrar como si incongruencias, ambigüedades, etcétera, sino que siempre se va a mostrar lo que yo necesito consultar. Por ejemplo, las consultas anteriores que ha hecho Walter fácilmente se podrían hacer también con un join. Solo es de saber cuál tipo de join utilizar. Existen varios tipos, entonces lo vamos a ver también. Y vamos a ir viendo un poquito la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Y cuándo utilizarlos. Dale, pasala. Hay unos casos en los que se pueden utilizar más de, más de un join, ¿verdad? Y siempre se va a mostrar el mismo resultado. Pero siempre hay que saber cómo elegir y siempre tener a la mano nuestras tablas, nuestros diagramas, porque de esa manera nos vamos a ir guiando y entendiendo qué join tengo que utilizar en cada caso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos acá este pequeño diagramita en el que se muestran los diferentes tipos de joins que existen. Si se fijan, vamos a comenzar en la parte izquierda. Sí, izquierda. Ajá. Vamos a ver que ese caso es un left join. La estructura y la sintaxis, si se fijan, es la misma, ¿verdad? Nosotros hacemos un select porque es una consulta. Ahí van a ir las columnas que nosotros queremos que se nos muestre. Luego el from, que es la tabla, en este caso, la primera tabla, por decirlo así. Ese left join los podemos guiarlos de forma sencilla con el diagrama. ¿Y por qué les digo con el diagrama? Porque si se fijan, por ejemplo, en la tabla biblioteca, eh, sale una nueva tabla que es la tabla teléfono, ¿verdad? Entonces, ¿podría utilizar un left join? Sí. A nosotros nos lo explicaron de esa manera. Ustedes utilicen el diagrama, guíense por el diagrama y de la primera tabla en la que ustedes necesiten extraer la información, vean a qué lado está la tabla con la que la van a relacionar. Entonces, ¿por qué podemos utilizar un left join para el caso de la biblioteca con los teléfonos? Porque la tabla se encuentra como al lado izquierdo, la tabla de teléfono se encuentra como al lado izquierdo de la tabla de biblioteca. Ahora, yo pude haber puesto la tabla teléfono al lado derecho, si yo hubiera querido, al lado derecho de la tabla de biblioteca, ¿verdad? Y ahí entra una confusión, entonces puedo usar otro tipo de join, ¿verdad? Y probablemente sí. A lo que hago referencia con el left join es que, si se fijan, la tabla A se va a recibir toda su información, toda la información de la tabla A y se va a recibir la información que tiene en común con la tabla B. Es decir, no me va a mostrar toda la información de la tabla B, pero sí lo que tienen en común. Ahora, ¿qué tienen en común la tabla biblioteca y teléfono? En este caso son los IDs, ¿verdad? El ID biblioteca de llave primaria y el ID biblioteca que es llave foránea en la tabla teléfono. Entonces, esto también se explica de mejor manera con estos diagramas de conjunto, ¿verdad? Tenemos el conjunto A, sabemos que podemos solo consultar el contenido de la tabla A, del conjunto A, podemos consultar también solo el contenido de la tabla B y podemos consultar únicamente el contenido que está entre ellos, ¿verdad? La unión. De esa manera también se explica acá. Ahora, baja un poquito, por favor. Hay dos tipos de left join. Si nos fijamos, la única diferencia es que en la sintaxis
yo coloco select from la primera tabla, es decir, de la que yo quiero que se me muestre la mayoría del contenido, o el contenido que yo coloque en el select, ¿verdad? Las columnas. Left join, abajo del from, y seguido la tabla con la que voy a relacionarlo. Y en lugar en las consultas anteriores, utilizamos un where para relacionar, ¿verdad? Los IDs, para relacionar las llaves. Entonces, en este caso no, utilizamos en lugar de un where, utilizamos el on. ¿Y que va a tener el on? La misma igualación, ¿verdad? A.key, que es la llave primaria de esa tabla, que sea igual a B.key, que en este caso sería la llave foránea de la tabla B. Si nos fijamos en el ejemplo de abajo, es el mismo left join, pero en el on yo estoy colocando la igualación de siempre, ¿verdad? A.key igual a B.key y le agrego un where. Y en ese where que necesito o que coloca el B.key sea nulo. Entonces, ahí solo se va a estar mostrando el contenido de la tabla a diferencia de la tabla, del diagrama de arriba, ¿verdad? Que se está mostrando el contenido de la tabla A y lo que se relaciona y lo que tiene en común con la tabla B, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar, el ejemplo de abajo, en el que se coloca el where b.key es null, es como no se utiliza mucho porque entonces yo solo estoy consultando mi tabla A, si lo vemos así, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de biblioteca y teléfono, en esta sintaxis yo solo estaría consultando la información de la tabla biblioteca. Entonces, como que no hay mucha necesidad de utilizar un join porque al final puedo hacer un select from y ya muestro el contenido de la tabla biblioteca, ¿verdad? Entonces, normalmente este tipo de joins no se utiliza, en el que yo coloco una llave primaria o llave foránea como nula. ¿Por qué? Porque al final estoy haciendo una consulta un poco más larga que se podría simplificar porque solo estoy mostrando propiamente el contenido de una tabla. En caso contrario, sí se utiliza más el de arriba porque ahí sí estoy mostrando información en común de las dos tablas. Ahora, si nos movemos al otro extremo, vamos a ver los right joins, que son siempre con la misma lógica de left. Ahora, como les mencionaba, y como nosotros se nos explicó, eh, era como les había dicho, ¿verdad? Que yo tengo, por ejemplo, en mi diagrama la tabla al lado derecho, entonces yo digo, utilizo un right join. Caso contrario, lo tengo a izquierdo, un left join. Pero eso independientemente de donde yo lo tenga. El contenido, como podemos ver, siempre va a ser el mismo. Ahora, ¿cómo lo está haciendo con un right join? Lo está haciendo a partir de la tabla B. ¿Por qué? Porque está encerrando el contenido de esa tabla en rojo, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos en el select, siempre, en la sintaxis, perdón, siempre lleva la misma secuencia, el select, el from, en este caso la tabla, y ahora utilizo un right join tabla B. Entonces, estoy seleccionando a mi tabla A y con un right join selecciono a mi tabla B y hago la igualación, ¿verdad? On A.key sea igual a B.key. Y estoy mostrando el contenido de la tabla B y el contenido que tiene en común con la tabla A. Y así igual en el ejemplo de abajo es parecido al del left join también, que se le agrega al final el where, ¿verdad? Donde A.key sea nulo. Y como les mencionaba, ahí este no es muy utilizado porque al final solo estoy necesitando y consultando el contenido de una tabla como tal. Entonces, no se utiliza tanto este tipo de join en el que con lo que se condiciona, pero sí los de arriba, en el caso del right join y left join. Vamos a ver, no sé si hasta ahorita tienen alguna duda con left join y con right join. Porque así lo vuelvo a explicar y ya luego nos quedamos con los otros tres tipos que ya son un poquito más sencillos. Igual la presentación se la vamos a pasar, así que
No se preocupen, ahí la van a tener. Ahí van a tener esos dibujitos. Confirmo, igual para la gente que ha visto esas ondas de full outer join o left outer o right outer o full inner y toda esta onda, al final ni se usan, solo usas left join, right join. Y en dados casos el inner join, pero los demás no. O sea, no son tan comunes. No hay mucho problema con eso. O sea, en realidad creo que yo, aparte del left y right y el inner, no he usado ningún otro, ¿no? Ajá. El full se utiliza a veces, que son los que Pero faltarían es explicar. súper raro, ¿no? Ajá. Bueno, no veo que haya dudas, entonces, vaya, los últimos tres ejemplos es el que está en el centrito, ¿verdad? Que es el inner join. Y como podemos ver, yo estoy extrayendo en el inner join únicamente lo que tengan en común ambas tablas, es decir, todo aquello que no se relacione entre tablas, pues no lo muestro. Y muestro únicamente solo aquello que está en común, ¿verdad? Ahora, el full join, que son los dos que están abajo, se utilizan en escasos casos. La verdad, ¿por qué? Porque verdaderamente yo necesito conocer todo el contenido de dos tablas, creería yo que no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo podría utilizar un full join con teléfono y con biblioteca, por ejemplo. Coloco select, y ahí tendría que ir, por ejemplo, todas las columnas de la tabla de biblioteca, que es ID, biblioteca, logo, nombre, página web, horario. Y también lo de teléfono, ¿verdad? Ahí como estamos utilizando alias, sería también b.id biblioteca, coma, b.logo, coma, b.nombre, coma, b.horario, b.web, coma, t.id teléfono, t.teléfono y t.id biblioteca. From biblioteca y luego sería full outer join teléfono. On b.id biblioteca sea igual a t.id biblioteca. Y se nos va a mostrar todo el contenido de la tabla biblioteca seguido de todo el contenido de la tabla teléfono. Entonces, si lo vemos de esa manera, lo pude haber hecho de forma más sencilla con un select, ¿verdad? Un select todo, from biblioteca, coma, teléfono, y ya me lo muestra todo el contenido. Ya, entonces, estos como les digo no son tan utilizados. El hecho de utilizar yo un join es para facilitarme el hecho de estar igualando IDs o estar igualando llaves primarias de tres en adelante, de tres tablas en adelante, ¿verdad? Porque si se fijan, la consulta se va haciendo un poquito más grande y, y me puedo confundir. Puede llegar un momento en el que yo diga, vaya, igualé esta llave primaria con la llave foránea de la otra tabla, sí. Y voy revisando y probablemente me falte igualar otras llaves de otras tablas y por eso es que la consulta no me funciona, ¿verdad? Para eso utilizamos los joins, para simplificar la consulta, porque SQL lo que hace al detectar un join es inmediatamente relacionar ambas tablas y mostrar el contenido. A mí solo me pide igualar los IDs necesarios, ¿verdad? Las llaves necesarias. Y el último caso, que es el full outer join, como podemos ver, la única diferencia es que me va a mostrar el contenido de la tabla A con el contenido de la tabla B, pero no me va a mostrar el contenido que tengan en común. Entonces, lo mismo, ¿verdad? En una consulta normalmente, ya en la vida real, yo necesito mostrar aquellos datos que tengan una relación, ¿verdad? Que tengan algo en común con otras tablas. No voy a mostrar datos así aleatorios o datos cualquiera que no tengan relación con otro, porque al final no estoy sacándole provecho a la consulta, ni mucho menos en la realidad me piden eso, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda con los joins. Si no, pongan todo bien. Bien hecho. Todo bien. Vaya, igual, eso, precio.
Eso lo vamos a ver con ejemplos, obviamente, ¿verdad? No, no solo lo vamos a dar así, y vamos a ver Pues, que llega un momento en el que la consulta es un poco más robusta, más complicada, y mientras la consulta me pida, me ponga más especificaciones y me detalle más la consulta, eso quiere decir que muy probablemente va a ser más complicadita hacerla, ¿verdad? Pero vamos a ver que con estos joins se simplifica un poquito. ¿Por qué? Porque yo solo veo el diagrama y digo, vaya, entonces acá voy a usar esto porque necesito encontrar algo en común entre ellos o necesito más el contenido de un lado que del otro y pues ahí vamos viendo cuál join vamos a utilizar. Si es así, no hay dudas, creo que podemos continuar. No sé si les vas a pasar ahorita la presentación por Slack para que la tengan ahí a la mano para ir sí. haciendo ya las consultas. Igual como vieron en SQL Server, tenemos esa bondad de poder, de que SQL nos crea el diagrama, entonces ya no vamos a tener que estar, por ejemplo, buscando la imagen o buscando, descargándola de Slack o lo que sea y tenerla en otro lado de la imagen, porque ahí mismo en el server lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces tenemos una consulta donde tenemos el script de lo que vamos haciendo y tenemos el diagramita ahí a la par, solo vamos moviéndonos y viendo qué hacer. Yo digo que le demos llama. O sea, le voy a pasar esto y veamos la consulta. Chido. Vaya, ahí les pasé ya la presentación. Y veamos ahorita ya las consultas con joins propiamente. Vaya, no sé. Igual, recuérdense que como estos ejemplos anteriores se podrían hacer con joins, los podríamos Podríamos hacer. volver a hacer. Ajá, podríamos volver a hacerlo ahora utilizando joins para que vean Vaya, que es lo mismo. mostrar la información del empleado en orden descendente para usar el order by también un poquito y su rol o roles en dado caso. Pero creo que rol también solo uno, necesitamos a cada uno. Sí. Vale, vamos a hacer el select, vamos a poner el from. Ahora, aquí es un poquito diferente la manera en la cual vamos a tomarlo. Primero hay que identificar cuál va a ser nuestra tabla A y nuestra tabla B según espérate, creo que lo cerré. Sí, según el diagramita. Ahí lo tenés. Uno. Es que cerré la presentación. Ajá. Vale, sabemos que si vamos a mostrar la información del empleado y su rol, entonces vamos a estar involucrando dos tablas, la tabla empleado y la tabla rol. Lo que tendríamos que hacer nosotros ahorita para identificar primero es cuál es la tabla A y cuál es la tabla B y qué caso de join tendríamos que usar. Hay casos en los que también podemos cambiar un left join por un right join o cosas así. Pero el más común creería yo que es el left, si no me equivoco, ¿sí va? Ujú. Sí, O sea, más el que rep. nada el left join es es el que predomina en todas estas madres. Entonces, pensémoslo ahorita como un left join. ¿Quién sería nuestra tabla A y quién sería nuestra tabla B? A ver, raza. A es empleado y B es rol. Ajá, esa sería la Ujú. manera de visualizarlo. ¿Va?
Entonces nos vamos otra vez aquí y siempre voy a poner en el from la tabla A y después de poner el join la tabla B. Entonces aquí voy a poner empleado E y voy a poner left join y aquí voy a poner ya la tabla B, que sería rol R. Ahora voy a seleccionar a e.nombre y le voy a poner un alias para entender de qué estoy hablando. Empleado. Después vamos a seleccionar el r.rol as rol asignado from empleado E, left join, rol R. Ahora, los joins, como vimos en la sintaxis particular, hay que ponerle siempre un valor de on, y ese valor de on es cómo involucramos las llaves PK con la FK de la otra tabla. Entonces sería PK de la tabla A, punto ID empleado, que sea igual a la FK de la tabla B. Y le metemos el order by desk. Y ejecutamos la consulta y podemos ver... Ah, no le puse... ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué lo íbamos a ordenar? Por el nombre del empleado. Ajá. El punto nombre. Ejecutamos eso de aquí. Y aquí están todos los nombres de los empleados y todo el rol que se le ha asignado a cada uno. Vemos que aquí están todos prácticamente. Solo que están ordenados de la Descendente. Z a la, ¿verdad? Ajá, de forma descendente. Vale, podemos hacer otra. Veamos, trabajamos siempre con los empleados, mostrar los nombres de los empleados, pero hoy los vamos a ordenar alfabéticamente. No sé, vaya, pongamos que los empleados que hayan administrado las colecciones. Seguro no tuviera rol mostrar a null. Sí, efectivamente. Sí. Vaya, vamos a mostrar los nombres de los empleados alfabéticamente que hayan administrado colecciones específicamente. Y vamos a poner también mostrar la acción que se realizó en dicha colección. Pongamos que esa es la consulta que nos dan a nosotros. Ahora, bueno, además de la acción, pongámosle el nombre de la colección, porque ¿cuál es el chiste de ver que hayan administrado una colección si no sabemos qué colección? Mostrar nombre de colección y la acción que se realizó en dicha colección. Vale. Ahora le vamos a suponer que nosotros nos dicen específicamente que usemos joins, porque esas consultas, como ya vemos, se pueden hacer sin joins. Vale, vamos a poner el select, el from, y aquí en este caso vamos a tener que involucrar más de un join. Entonces, primero, en este caso voy a poner siempre las columnas. Cuando son bastantes joins, lo ideal es poner las columnas primero en el select, porque si no nos complicamos tanto. Vale, voy a seleccionar el nombre del empleado y le voy a poner e.nombre porque e va a ser el alias que le ponga. No le voy a poner alias a la columna, pero voy a poner r.id recurso. Sería c.id colección porque estamos hablando de colección. Después sería c. No, aquí no me acuerdo de colección. Sí. Nombre creo que es. Nombre, Eva. Select todo from colección. Sí, es nombre. Sí, vale. Entonces aquí sería c.nombre. Vale, quiero el nombre del empleado, el ID de la colección, el nombre de la colección. De ahí también le voy a poner, sería aquí a punto acción, para ver la acción propiamente. Vale, esos serían los datos. Hoy sí me voy a venir a poner aquí el from. Voy a tomar yo como mi tabla A empleado, y en este caso, porque necesito involucrar cosas que estén en común, voy a usar un inner join. Entonces aquí va a ser empleado E inner join con otra tabla, y la tabla con la cual tendría que hacer el inner join
Aquí en este caso sería administrar colección, porque eso ese es el contexto que estoy hablando. Y le voy a poner de alias ADM, de admin, ¿verdad? Ahora tengo que hacer otro join con otra tabla para poder involucrar los IDs, porque recordemos que estamos hablando de empleado, estamos hablando de colección y estamos hablando de acción. Entonces, admin recurso tendría que tener un join también con acción, pero antes de poner el join como tal, tendríamos que involucrar los ID de cada uno de los elementos. Entonces sería e.id empleado, El on bueno, te faltó. Ah, y adm.id empleado. Ahora, de este join vamos a hacer otro inner join con la tabla acción, como les decía, y le voy a poner a, otra vez el on, y aquí sería adm.id acción igual a a.id acción, y aquí habría que hacer un último join con la tabla colección, siempre con el on c.id colección igual a adm.id colección, y el order by e.nombre ask. Esta sería mi consulta ya con uno, dos, con tres joins. Lo ejecuto aquí y veo todos ¿cómo se llama? O sea, todos los datos. Está el nombre del empleado, el ID de la colección, el nombre de la colección y la acción que se realizó. Por ejemplo, aquí hubo una eliminación en la colección de periódico, hubo una edición en video, una eliminación en periódico y así sucesivamente. Entonces, podemos ver que con joins el trabajo tiende a ser un poquitito más largo, pero más comprensible, digamos. Si hay alguna pregunta con esa consulta. Sí, no, tal vez. Si no tienen otra pregunta, los vamos a dejar descansar ahorita, a que terminemos antes, porque, bueno, el güey de Douglas y el güey de Pedro se pasaron un chingo y han de estar cansados ustedes también, bueno, para los que están en hueva. Es que este maje de Douglas y de Pedro los dejaron salir hasta como la una, man. ah, Se me más desecharon las 3 horas los majes. que sí, sí. Pues sí, fue opcional, pero lo escogieron, entonces se cansaron, independientemente Simón o Nelva. No sé por qué te tira ese error. Copiate la consulta en el Slack, man. A ver cómo lo Varchar hiciste. value edition to data type int. ¿Qué? Pura cuadritos, confirmo. Vaya, entonces la gente que ahorita no tiene ninguna pregunta ni ningún problema, ya se puede retirar, no hay problema. Ahí nos vemos mañana. Igual también le voy a pedir a esos güeyes que ya no se tarden tanto para que no queden todos agüitados para ahorita. Sí, F. Agüitado. Hamul. Gracias, chivo, de nada. Select de nombre, 6 de colección. Tu nombre. Ahí se ven, va a presionar, nos vemos. Ahí se ven raza. Voy a copiar tu consulta y lo voy a ejecutar. Nos vemos. Saludos. Aquí es el problema. Aquí sería a.id acción, no a.acción. Ah, todo meco ese vato. Todo me ese vato, confirmo. Chaneque está vivo todavía. Dale, güey. Se murió el Chaneque. F.
Voy a dejar de grabar ya, ¿no? Bye, ojo con la chaleca.